Entonces tenemos aquí el curso de microprocesadores y microcontroladores, ¿no? Los tipos de lenguaje que se usa. O sea, ¿qué es el lenguaje de programación? Existen lenguajes, digamos, diferentes, ¿no? Lenguajes de bajo, de mediano y de alto nivel. Un lenguaje de programación, digamos, es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina. En los procesadores, digamos, se maneja, digamos, con lenguajes de programación. Entonces, todo lo que es, digamos, lógica programable, hay que utilizar un lenguaje. Los lenguajes, digamos, de bajo nivel, es el lenguaje que está más próximo, digamos, a la máquina, ¿no? Al dispositivo. Y los lenguajes de alto nivel son lenguajes como el que nosotros estamos hablando, ¿no? O sea, nos estamos comunicando nosotros en alto nivel. Entonces, el lenguaje de bajo nivel, digamos, está a nivel de lo que la máquina entiende. ¿Y qué cosa entiende la máquina? Solamente el lenguaje binario. Si está prendido o si está apagado, un interruptor. O sea, un cero lógico o un uno lógico. Los lenguajes más próximos a la arquitectura de hardware se denominan lenguajes de bajo nivel. Acá tenemos lenguaje de máquina, lenguaje de ensamblador y lenguaje de alto nivel. Lo que nosotros, digamos, manejamos al programar un procesador o un microprocesador viene a ser el lenguaje ensamblador, ¿no? Que viene a ser un lenguaje, digamos, a nivel del ser humano, ¿no? O sea, mnemónicos, abreviaturas, sintaxis, de comandos, escritos pues en inglés, ¿no? Y esto, al momento de que lo procesamos, ¿no? Lo convertimos en un lenguaje de bajo, o lenguaje máquina, ¿no? De bajo nivel. Entonces ahí van a estar en las celdas de la memoria del procesador, va a estar grabado en ceros y unos. Pero como hay tanta cantidad de ceros y unos para poderlo interpretar de repente en el grabador, en el quemador, ¿no? Eso se traduce a una numeración hexadecimal, ¿no? Donde un conjunto de ceros y unos, de repente, en palabras de 8 bits, ¿no? Lo convertimos en otra conversión numérica, ¿no? Para poderlo tener facilidad de lectura. Entonces acá tenemos el lenguaje de alto nivel, lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. El lenguaje de alto nivel son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural. El lenguaje máquina están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de estructura dinámica de datos, ¿no? Se trata del lenguaje independiente de arquitectura del ordenador. Los lenguajes, digamos, permiten, digamos, que el programador haga funciones lógicas o de repente funciones programadas, ¿no? Dentro de la máquina. Entonces, estos dispositivos, digamos, necesitan un medio de traducir, ¿no? Un traductor, ¿no? Que entienda, digamos, lo que nosotros editamos en un código que le llama código fuente y lo traduce, digamos, mediante los mnemónicos, mediante digamos, un sistema, lo traduce al lenguaje que la máquina entiende, ¿no? Entonces, tiene un traductor. Entonces, los tipos de datos, digamos, hay diferentes, ¿no? Entonces, los programas que se utilizan para poder escribir y editar, digamos, la programación de un procesador, hay diferentes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar de la compañía Microchip, ¿no? Un entorno de desarrollo integrado, ¿no? Que es el MPLAB. Vamos a utilizar de repente otro programa, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Otro entorno de desarrollo, pero ahí es donde vamos, digamos, en el editor de ese programa es donde vamos a escribir nuestro código fuente. Entonces, estos suelen usar tipos de datos para programación y hay lenguaje de propósito general, ¿no? Para cualquier tipo de aplicación. Y de propósito específico, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el Fortran, que es para trabajos científicos, los típicos lenguajes más usados, digamos, ¿no? El Java, lenguaje, el C, el Python, ¿no? Tan conocido, y así. Entonces tenemos diferentes lenguajes. La instrucción de alto nivel, acá tenemos, ¿no? La instrucción binario, ¿no? Como estamos aplicando acá. Tenemos la instrucción en ensamblador, ¿no? Que está a un nivel mayor, y al fin tenemos la instrucción de alto nivel, ¿no? Entonces la instrucción en ensamblador viene a ser básicamente la forma sencilla de interpretar o de indicarle al procesador, ¿no? Cómo va a cargar
los registros o las memorias con ceros y unos, ¿no? Porque si nosotros programáramos a nivel de ceros y unos, ¿no? La programación sería muy engorrosa. Habría confusión, un cero o un uno nomás que uno no lo haya escrito bien, cambiaría toda la realidad y ubicar ese error sería bien difícil. En cambio, con los mnemónicos es más fácil porque ya son pequeñas abreviaturas de palabras, ¿no? Después tenemos lenguaje de mediano. En esa familia podríamos decir que está el lenguaje que usa el Arduino, ¿no? O el lenguaje C, ¿no? El lenguaje de medio nivel es un lenguaje de programación como el lenguaje C, ¿no? Que se encuentra entre los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel, mediano nivel. Suelen ser clasificados muchas veces de bajo nivel, pero permiten ciertos manejos de alto nivel. Son precisos para ciertas aplicaciones como la creación de sistemas operativos. Bueno, el lenguaje C, digamos, es un lenguaje que está es más sencillo, digamos, tiene instrucciones más poderosas que el lenguaje ensamblador, pero no que sea mejor, sino que una línea de código a veces hace lo que 10 líneas de código haríamos con ensamblador, ¿ya? Pero no significa que el lenguaje C supera al ensamblador, ¿no? O sea, una cosa es la comodidad que da el lenguaje C y otra cosa es la eficiencia que da el lenguaje ensamblador, ¿no? El ensamblador es más eficiente, ¿no? En ciertos niveles de programación. Entonces, por eso llevamos lenguaje ensamblador. Una característica distintiva, por ejemplo, que convierte a C en lenguaje de medio nivel y al Pascal en lenguaje de alto nivel, es que en el primero es posible manejar las letras como si fueran números, en Pascal no. Y por el contrario, en Pascal es posible concatenar las cadenas de caracteres con el operador suma o copiarlo con la asignación, ¿no? En C es el usuario el responsable de llamar a las funciones correspondientes, ¿no? Vamos a decir, el lenguaje C está más a nivel de, digamos, la programación, ¿no? Del microcontrolador, ¿no? Al microcontrolador, nosotros lo tenemos que programar de una forma ya que estemos casi al nivel del, del registro, ¿no? De los ceros y unos de un registro. Todos ya sabemos que es un registro, ¿no es cierto? ¿No? En digitales, ¿no? Hemos cargado registros, ¿no? Hemos borrado registros, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en un microprocesador o un microcontrolador. Nosotros cargamos, borramos, sumamos, ¿no? Valores en los registros. Entonces, una de las características más peculiares del lenguaje de programación C es el uso de apuntadores, los cuales son muy útiles en la implementación de algoritmos como listas, ligadas, tablas, hashs y algoritmos de búsqueda. Entonces, eso es lo que se hace en la programación. Y el ordenamiento para otro lenguaje de programación, como Java, por ejemplo, suele ser un poco más complicado de implementar, ¿no? Los tipos de lenguaje más usados, ¿no? El lenguaje C y el... Digamos que en el microcontrolador nosotros manejamos diferente lenguaje C, ¿no? Que tienen similitud, ¿no? También exactamente igual no son. Por ejemplo, nosotros podemos manejar el C Hightech, ¿no? El C Compiler, ¿no? Y el micro C. Tenemos similitud, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje C que usa el famosa tarjeta de Arduino, ¿no? Que está a nivel del lenguaje C, pero ya hay bastante desarrollo en, digamos, en la parte de las librerías, ¿no? O sea, uno ya invoca esas librerías para que haga funciones complejas. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Programar Arduino en ensamblador sería muy difícil. Lenguajes de medio nivel son lenguajes totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Entonces, al estar prácticamente diseñados a medida de hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Dentro del grupo se encuentran, vamos a decir, el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Entonces, acá vamos a definir estos dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de máquina tiene operaciones, digamos, que operan, digamos, combinaciones, ¿no? De estados lógicos. Entonces, digamos que a nivel de ceros y unos,
la velocidad de procesamiento es mayor, es más rápido. ¿Por qué? Porque está a nivel ya de la máquina, ¿no? Cero, verdadero, o perdón, cero falso, ¿no? Uno verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, no hay más que es la traducción, ¿no? O sea, interpretar. El lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras, o sea, mnemónico, ¿no? Y números de llamadas. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, ¿no? Como ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuente eran más cortos. Después pasa a un proceso de ensamblado o compilado también, como le llaman en los lenguajes de mayor nivel, como el lenguaje C, compilar. Entonces, ustedes manejan, por ejemplo, una pequeña plataforma, una tarjeta Arduino, ¿no? Ustedes siempre presionan un botón que es compilar, ¿no? O sea, ustedes han escrito el código, ¿no? En lenguaje C, han hecho todo el trabajo, y al final, para cargarlo, tiene que haber un proceso de compilar, ¿no? Entonces, se genera pues, el archivo ya que se va a grabar en el controlador, ¿no? Las generaciones, primera generación, el lenguaje de máquina, segunda generación, se crean los primeros lenguajes ensambladores, ¿no? La tercera generación, se crean los primeros lenguajes de alto nivel, ¿no? El C, el Pascal, el COBOL. La cuarta generación son los lenguajes capaces de generar código por sí solos, con los llamados RAC, ¿no? Y la quinta generación, aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia artificial, ¿no? Los lenguajes que ahora se utilizan, ¿no? Por ejemplo, el Python, ya hay lenguajes, ¿no? Que intervienen en esto de la famosa inteligencia artificial. Acá tenemos los traductores de lenguaje, son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel a nivel, o digamos, a código máquina, ¿no? O sea, de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en intérpretes y compiladores. Entonces, nosotros vamos a ver mucho esto, ¿no? El tema de compilar, ¿no? Los pasos que hace un compilador es, primero nosotros hacemos el programa fuente, ¿no? O sea, lo que vamos a editar. Después tenemos la compilación, ¿no? Y este genera un código que le llaman programa objeto. Entonces, eso, el programa objeto, ya, es lo que va a entrar ya en el microcontrolador. El intérprete tiene estos pasos, ¿no? El programa fuente, el intérprete y la traducción y ejecución. No pasa por el proceso de compilación, programa objeto, link del programa .exe, ¿no? La compilación tiene más pasos, ¿no? Entonces, es por eso que en el microcontrolador nosotros muchas veces nos conviene programar en ensamblador cuando el microcontrolador tiene poca memoria, ¿no? En ensamblador, por ejemplo, nosotros queremos hacer un producto, un sistema, un circuito programado. El microcontrolador que tiene menor memoria podría hacer lo mismo que el que tiene mayor capacidad de memoria, pero tendría que programarse en ensamblador, que es un lenguaje más difícil, ¿no? Pero podríamos obtener de repente en ciertas funciones lo mismo en un controlador más barato. O sea, de menor capacidad de memoria significa más barato. En cambio, con lenguajes de lenguaje C, nosotros tenemos el problema de que como pasa por un proceso de compilación, o sea, dentro de la compilación hay un proceso de depuración del programa, tiene varios pasos. Eso hace que la capacidad de memoria que necesita el procesador sea mayor que cuando programamos en ensamblador, ¿no? Por un lado, el lenguaje C es más sencillo, pero nos ocupa más espacio. Y espacio significa dinero, o sea, la memoria del controlador tiene que ser más amplia, de mayor capacidad. Entonces, hacer de repente un proyecto donde el microcontrolador cueste, por ejemplo, 8 soles versus
de repente un microcontrolador que puede costar 30, 40, 50 soles. ¿No? Si es un solo aparato, bueno, estamos construyendo como ensayo o que alguien le encargó, bueno, puede ser que no se note, pero en una producción de mucha cantidad de equipos, ¿no? De mucha cantidad de producción, ahí sí cada centavo cuenta, ¿no? Entonces, por eso se elige, ¿no? El procesador y también se elige el lenguaje de programación, ¿no? Depende de qué proyecto usted va a hacer, ¿no? Si va a ser un proyecto que va a ser muy masivo, hay que bajar lo máximo de repente en ciertos elementos el costo, ¿no? Si no es necesario usar un controlador de repente a nivel de ARM o de repente a nivel de FPGA, ¿no? Entonces, son controladores o microcontroladores costosos, muy costosos, ¿no? Bueno, podemos optimizar con un ensamblador tranquilamente un PIC, ¿no? Y nos puede dar proyectos muy complejos, ¿no? ¿No? Con poca inversión, digamos, ¿no? Bueno, entonces un intérprete es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Dicho programa por medio de la computadora desarrolla una tarea específica. Un lenguaje que soporta un traductor de tipo intérprete se denomina lenguaje interpretado. El BASIC es el modelo por excelencia de interpretado. El lenguaje BASIC ya es un lenguaje pues casi como el lenguaje humano, ¿no? O sea, ustedes ponen high, low, ¿no? High, verdadero, low, falso, ponen true, ¿no? Entonces ese lenguaje básicamente ustedes le están describiendo el programa, ¿no? De una forma casi como uno si estuviera escribiendo por exagerarlo, digamos, no tanto como hacer un Word, ¿no? Pero el Basic es bastante sencillo, ¿no? Y Basic, pero ¿qué pasa? El Basic, digamos, no, amerita cuando es de repente algo que va a ser código largo, ¿no? Y en ensamblador le saldría 400 líneas de código y en Basic de repente le sale pues 12, 15 líneas. Bueno, pero no significa que porque el Basic ocupa menos líneas, ocupe menos espacio, ¿no? En la memoria. Bien, tiene menos líneas, pero cada comando, cada línea equivale a un montón de líneas del ensamblador, ¿no? Por eso es que el lenguaje Basic, ¿no? Necesita pues una capacidad de memoria amplia, ¿no? Para poder programarse. Entonces, bueno. Entonces los programas fuentes en Basic se escriben con ayuda de un programa, ¿no? Y denominado editor que suele venir incorporado al programa intérprete. Ese es el porqué. Entonces los intérpretes, acá está, ¿no? Tiene el programa fuente, intérprete montador, traducción de ejecución, mensajes de error. Edito el programa, corrijo, así, programa fuente, intérprete montador, traduce y ejecuta de línea a línea, traducción de ejecución, mensajes de error. Entonces, en esta forma podríamos definir. Los compiladores, un compilador es un programa que traduce los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, ¿no? Al final, usted lo que va a grabar en el controlador o en la memoria del microcontrolador es el lenguaje a nivel de máquina. Entonces el programa que nosotros estamos editando, ¿no? Y ya hacemos el código fuente, ¿no? Eso al final tiene que traducirse, ¿no? Al lenguaje máquina. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel, en el editor del lenguaje, se llaman programa fuente. Y el programa traducido, programa objeto, o código objeto. Ese código objeto es lo que nosotros vamos a tener como resultado, ¿no? De haber hecho la compilación. Eso vamos a ver más adelante, ya cuando veamos el tema de microcontrolador, ¿no? Compiladores, ¿no? Como acá lo explico, editar, corrige, programa fuente, compilador, mensajes de error, luego pasamos con si compila, programa objeto, escrito en otro lenguaje, montador, el programa ejecutable. Así tenemos el flujo, ¿no? Fases de la compilación. La compilación
es el proceso de la traducción del programa fuente a programa objeto. El programa objeto obtenido de la compilación no ha sido traducido normalmente a código máquina, sino a ensamblador. Para conseguir el programa máquina real se debe utilizar un programa llamado montador o enlazador, linker. El proceso de montaje conduce a un programa en lenguaje máquina directamente ejecutable. Acá tenemos la fase de la compilación, ¿no? Cómo es. Primero hacemos un programa fuente, hacemos el análisis, ¿no? Revisamos, el análisis léxico, ¿no? El análisis sintáctico, después hacemos un análisis semántico, ¿no? Y generación del código intermedio, optimización del código intermedio, generación de código objeto, ¿no? Y así. Entonces, al final, eso es lo que tenemos. Entonces, secuencia, la compilación. El resumen, ¿no? Tenemos dos lenguajes, ¿no? El bajo nivel y el alto nivel. El bajo nivel, lenguaje de programación, sea cual sea que utilice, al final, ¿qué cosa es lo que va a generar? Va a generar un código objeto, ¿no? Y eso se va a convertir en ceros y unos en la memoria. Entonces acá tenemos, como vemos en el diagrama, ¿no? El ensamblador, el traductor, lenguaje máquina, ¿no? Bajo nivel, entonces tenemos esta figura de acá, ¿no? Como podemos apreciar, los que mejores entienden el microprocesador se parecen al lenguaje máquina, son muy rápidos. La ventaja de un lenguaje de bajo nivel. Los inconvenientes, difíciles de confeccionar, complicados para el usuario, ¿no? No cualquiera programa ensamblador, ¿no? Eso es lo que básicamente significa lo que dice acá, ¿no? Para programar ensamblador necesita tener teoría, ¿no? Teoría de registros, teoría de... ¿Por qué? Porque todo lo vamos a cargar a nivel binario, vamos a cargar registros, vamos a borrar registros, no queremos desplazar un LED, tenemos que cargar un registro de trabajo, tenemos que el acumulador manejarlo, ¿no? El stack o puntero de pila, ¿no? Tenemos que saber cuántas veces carga y cuándo desborda. Entonces, hay que saber la teoría de la arquitectura, básicamente, del microprocesador o microcontrolador que estamos manejando, ¿no? Porque si no tenemos ese conocimiento, digamos, es difícil que alguien programe en ensamblador. En cambio, en el lenguaje del C, el BASIC, ese tipo de lenguaje, la arquitectura ya del procesador no interviene tanto acá, porque no vamos a cargar registros, ¿no? De frente el comando, lo direccionamos al puerto y lanzamos el programa, ¿no? Entonces, ¿no? No hay tanta, digamos, teoría, podríamos decir, de procesadores, ¿no? Para manejar procesadores. O sea, digamos que la ingeniería del procesador sería ajeno para el lenguaje de alto nivel. En cambio, en el de bajo nivel, sí tiene que saber a qué frecuencia está trabajando el ciclo de máquina, ¿no? Entonces, todo eso es diferente en el lenguaje de bajo nivel, ¿no? Y ahora, ¿por qué me complico con el lenguaje de bajo nivel? O sea, la velocidad, digamos, del procesamiento, ¿no? Digamos, como está, digamos, ya a nivel de la misma máquina, ¿no? Entonces, básicamente el lenguaje tiende pues a ahorrarse unos pasos que el otro lenguaje necesita, ¿no? Por lo tanto, por eso el lenguaje, al estar más directo, es más rápido. Al final, todos los lenguajes tienen que generar el código binario, ¿no? Para poder entrar a la memoria, ¿no? Dentro del computador, el computador no entiende en sí el comando, lo que entiende es lo que el comando se traduce a ceros y unos. Entonces, básicamente, es lo que pasa. El alto nivel son menos complicados de programar, solo es necesario conocer las instrucciones del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los lenguajes, por ejemplo, que utilizamos para programar el BASIC, ¿no? De repente, ponemos true, false, ponemos if, ¿no? Entonces, esos comandos, digamos, podríamos decir que estamos indicándole ya con palabras, ¿no?
lo que va a ser el procesador, ¿no? Hay otro lenguaje todavía más fácil que utilizan los niños, ¿no? Que, por ejemplo, para el Lego, por ejemplo, ¿no? Para programar Lego se utiliza el diagrama de bloques, ¿no? Diagrama de bloques. Entonces ahí, por ejemplo, usted maneja su Arduino, ¿no es cierto? Usted maneja el lenguaje C, ¿no? Que está enmascarado, ¿no? Que tiene librería, pero hay un lenguaje, por ejemplo, todavía más sencillo que el lenguaje C para poder manejar el Arduino, el ArduBlock, ¿no? El ArduBlock es un lenguaje a nivel de bloques. Entonces, ese lenguaje a nivel de bloques, yo puedo hacer bloque que prende la lámpara, bloque que apaga la lámpara, bloque que hace un tiempo. Entonces, yo voy juntando en cajoncitos los paquetes que ya están definidos, programados, ¿no? Entonces yo comienzo a hacer, prendo la lámpara, bloque high. Tiempo, un segundo, bloque 1000 milisegundos. La lámpara se apaga, el bloque low, ¿no? Entonces lo voy apilando así como está acá el dibujo, y el programa compila y funciona. Entonces es un lenguaje de programación para un niño, ¿no? Que no sabe leer ni escribir, ¿no? Un niño de 4 años, 3 años, 4, lo cogió el papá, ya a veces, ¿no? Ve figuras en una computadora y la maneja, ¿no? Un celular. Y peor si tiene diagramas de bloques, donde puede decidir tiempos, o cuánto tiempo se prende, cuánto tiempo se apaga de repente una lámpara, un motor, ¿no? Y esos lenguajes existen, pues, ¿no? Son lo más sencillo ya de manejar, ¿no? A nivel bloque, ¿no? Block, ¿no? Es un lenguaje, digamos, para el Arduino, ¿no? ArduBlock, así se llama, ¿no? A nivel bloque. Pones un bloque, pila el otro bloque, hace el otro bloque, maneja LED, maneja motores, maneja, ¿no? Entonces eso es más sencillo todavía, ya no hay ni siquiera que tener un teclado para escribir un comando, ¿no? Así ha evolucionado pues, la programación. Y acá en resumen, tenemos la programación. Tenemos lenguaje de programación, características, tipo de lenguaje, ¿no? Expresivo, claro, sencillo, portable, compatible, rápido, y los tipos de lenguaje, bajo nivel, alto nivel, lenguaje máquina, lenguaje ensamblador, ¿no? El alto nivel, tenemos el Java, conocido el Java, el lenguaje C, el C++, el Python, y hasta llegar al BASIC, ¿no? Lo estamos viendo acá. Herramientas para el programador, aplicación de desarrollo. Las herramientas, acá tenemos que esto nos ayuda a crear y mantener un programa, ¿no? De compiladores, depuradores, editor de texto, ¿no? Las famosas librerías. ¿Qué cosas son las librerías? La librería viene a ser una rutina, ¿no es cierto? O una subrutina, ¿ya? Veamos ya el tema del famoso microcontrolador, ¿no? PIC, o el Arduino, o el Atmel, ¿no? Vamos también tocarlo el tema. Van a ver que hay subrutinas. O sea, yo hago un programa, que es el programa principal, ¿ya? Pero tengo que llamar pequeñas subrutinas, ¿no? Se hace en ensamblador, se hace en varios tipos de programas, ¿no? O sea, hay que llamar a las subrutinas, ¿no? ¿Con qué se llama, por ejemplo, en el Intel, ¿no? En el Intel 8051, por ejemplo, usted llama con jam, ¿no? Jam llama a la etiqueta de la subrutina, ¿no? El programa. Entonces, se va a una etiqueta, ¿no? Donde va a ir a una parte del programa. De repente en otro es el GoTo, ¿no? El Basic, ¿no? Entonces, se va a una posición del programa, ¿no? No digamos que sea una subrutina, sino a una posición. Usted sabe que el programa tiene reglones, ¿no? Líneas, y cada línea podría ser que tenga un label, ¿no? O sea, una etiqueta, ¿no? Entonces ahí se va a GoTo, ¿no? Se va a una posición del programa, ¿no? Y con o llamada, yo llamo a su rutina, ¿no? Pero si nosotros comparamos el Intel de repente con el PIC u otro, ustedes van a ver que el jump hace lo de GoTo. Entonces, hace lo mismo. Pero dentro de ese comando hay una dirección, ¿no? Hay una dirección que le dice qué es lo que va a hacer. Ese comando que yo lo estoy viendo como abreviatura, ¿no? Jam o GoTo, es una abreviatura, ¿no? Pero dentro del procesador se ha convertido en una dirección, en un código, ¿no? Y la máquina lo que entiende es a ese código, ¿no? A la palabra que usted
lo pone como comando, eso ya está traducido para usted, ¿no? Entonces, y tal vez así que yo puedo también cambiar ese comando, ¿no? Por ejemplo, en el PIC, yo podría hacer una librería para que me entienda comandos, de repente de un procesador que usted está acostumbrado, ¿no? De repente de un Intel o de un Atmega, ¿no? Podría también lograr hacer eso también, ¿no? O sea, que no lo programe exactamente por los comandos que están ahí, que son 35 instrucciones, sino de repente con otros nombres, ¿no? También podría hacerse. Bueno, la cosa es que acá tenemos compiladores, depuradores, editores, texto y librería. Bueno, la librería es una parte de un programa, una parte, ¿no? Un subprograma, así se llama. Después tenemos las aplicaciones desarrolladas, ¿no? Procesador de texto, editores fotográficos, hojas de cálculo, base de datos para comunicación, diseño de estilizado, con computadora, ¿no? AutoCAD. Esto ya son aplicaciones desarrolladas, ¿no? Así como hace usted su aplicación para su celular, ¿no es cierto? Hace de repente una aplicación, una linterna, un recordador de repente de algo, porque le dice cuándo toma el medicamento. Bueno, uno hace con un programa, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Programa, el app invento, bueno, uno hace programas y eso es, ¿no? Aplicaciones desarrolladas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la aplicación, ¿no? Procesador de texto, ¿no? Si todos lo conocen, los editores fotográficos, Photoshop, ya, esos son los programas que yo compro y cargo en mi computadora. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Este arbolito, paradigmas, imperativo, procedimiento, funcional, lógico, y los que son a nivel de objeto, ¿no? Acá podríamos decir los libros, acá microprocesadores, microcontroladores, José Eduardo Ibarra. Bueno, estos son los libritos que, referencia bibliográfica, ¿no?